Vamos a ver que la parte de gramática de este tema, que la verdad no es muy complicada, ahora que le he estado dando un repasillo con lo que hablamos el otro día, está más que bien, pero que, bueno, vamos a dejarlo aquí grabado por si a alguien antes del examen o para estudiar le viene, le viene bien de ayuda, ¿vale? Vamos a ver qué es lo más importante y lo que nos tenemos que saber de aquí y cómo va. El adverbio. Dice, los adverbios son una clase de palabras que expresan circunstancias de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad, y afirmación, negación o duda. Bueno, importante para la definición de adverbios recordarla, acordarse siempre de la palabra circunstancia, ¿vale? Cuando tú te acuerdas de circunstancias ya eres capaz tú más o menos de explicarlo, ¿vale? Son una clase de palabras, esto lo repito mucho, siempre hay que darle la cabecilla, con todo lo que vemos son prácticamente todas palabras. El verbo es una palabra, el adjetivo es una palabra, el no sé qué, pues son una clase de palabras que expresan circunstancias. Y luego ya si queréis decir algún tipo de circunstancia, ¿vale? Nos encontramos aquí con algún punto suspensivo porque realmente falta algún adverbio, no están todos, ¿no? Así que nosotros este año vemos esto, ¿vale? Lo que nos da el libro. Bueno, nos dice también que son palabras invariables, es decir, que no tienen variación en género, número o persona. Quiere decir que, bueno, por ejemplo, cerca no existe, o por ejemplo, lejos no existe lejas, ¿no? No, no existe el femenino, ¿no? O no existe persona. Yo no pongo yo, tú, él, no delante de lejos, ¿vale? Y no tienen variación, son palabras variables. Dice que se admiten, sin embargo, algunos sufijos intensivos, rapidísimos o diminutivos, despacito, ¿no? Eso no quiere decir que por ello sean variables, sino que admiten este tipo de palabras. Pues clases de adverbios, aquí los tenéis. En las clases de adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y duda. Pues ya está. Sabes todos estos tipos. Recordad que en la pizarra estuvimos apuntando que para conocer los adverbios de lugar había, para encontrar la oración había que preguntar dónde, para preguntar los de tiempo cuándo, los de modo cómo y los de cantidad cuánto, ¿vale? ¿Vale? Esto es muy importante para cuando veamos el análisis de las oraciones, ¿vale? Aquí también, antes de que se me olvide, ¿vale? En los adverbios de modo nos están contando que la mayoría de los adverbios acabados en mente son adverbios de modo, suavemente, rápidamente, cómodamente, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta también a la hora del examen. Si no, pues hacer la pregunta al verbo, ¿cómo está la toalla? Pues bueno, suavemente, no, la verdad que es una tontería. ¿Cómo ha ido el niño? Pues ha ido rápidamente, ¿no? ¿Vale? Notaría la respuesta a ese cómo. Y luego aquí abajo, que no le dimos mucha importancia el otro día, pero que siempre está bien saberlo, ¿vale? Y que quiero que en esta y que quiero que lo sepamos. Nos dicen que los adverbios a su vez funcionan muchas veces como complementos del verbo, como modificadores de un adjetivo o como modificadores de un adverbio, de otro adverbio. Maestro, ¿y cómo sé yo esto? Pues una vez yo encuentro el adverbio, miro lo que acompaña. Por ejemplo, Alejandra está allí. Ese allí está acompañando a un verbo, ¿verdad? Pues es un complemento del verbo. Como modificas dos del adjetivo, es muy listo. ¿Lo veis? Listo es el adjetivo y lo que tiene detrás es un adverbio, ¿vale? Que lo está como intensificando, ¿no? Por eso lo modifica. Y la última, bastante lejos. Tenemos un adverbio, entonces este bastante modifica a este adverbio. Entonces son modificadores de otro adverbio. Entonces, para saber si es complemento de un verbo, modificadores de un adjetivo o modificadores de otro adverbio, lo que me tengo que fijar es la palabra a la que acompaña el adverbio. Bueno, pues aquí, importante, saber los tipos de adverbios, tener en cuenta los de modo, las preguntas, saber si unos poquitos de cada caso, la definición, saber que son invariables y cómo actúan, ¿vale? No es muy difícil, por favor, no me estudiéis de memoria. Si tú te tienes que saber algún adverbio de lugar, pues se dice por lógica, no aquí, allí, lejos, cerca, encima, debajo, ¿vale? Y esto también con un poquito de lógica, ¿no? Venga, primero tengo que decir la definición, pues una clase de palabras. Me ha dicho el maestro que recuerde la palabra circunstancia, y luego habláis de que estas dos cosas, definición y que son invariables, y que pueden admitir otro tipo de palabras, ¿vale?
Las preposiciones. Bueno, son una clase de palabras que unen o relacionan entre sí otras palabras o grupos de palabras. Pues con esto, ¿vale? Con esta definición y las preposiciones que ya os las sabéis de otros años, pues con eso a mí me basta. Y nos quedan las conjunciones y las interjecciones. Ha salido esto un poquillo de un lado con la prisa en clase, vaya foto de leche. Bueno, pues las conjunciones son una clase de palabras que unen, por favor, la cabecilla, clase de palabras. Aquí, clase de palabras. En los adverbios, clase de palabras. Es que luego empezáis a definir y no decís que es una palabra. Y por lo tanto yo eso no lo puedo poner bien. Bueno, son una clase de palabras que unen o relacionan palabras o grupos de palabras que corresponden a ideas semejantes y no dependen unos de otros. Pues la definición la aprendemos y luego las principales clases de conjunciones. Sabéis ahora mismo que existen estos tres tipos de conjunciones, las copulativas, las disyuntivas y las adversativas. Y claro, la idea que dan cada una. La idea de suma, ¿no? Porque si tú dices como pan y salchichón, ¿a qué estamos añadiendo? Opción, ¿no? Las disyuntivas dan una idea de opción, porque dan esa opción, como pan o salchichón. Y las adversativas, ¿no? Pues no como pan, sino salchichón, ¿no? Que es una idea contrapuesta, ¿vale? Pues esto hay que sabérselo también, que dan ideas de suma, que nos dan una idea de opción para elegir entre una y otra, o otra de contraposición. Y aquí tenemos otro tipo de conjunciones, ¿vale? Y nos quedan las interjecciones. Son una clase de palabras que expresan impresiones o sentimientos, sorpresa, dolor, miedo. Por ejemplo, ay, oh, uff, oh, lástima, bravo, bravo. Bueno, clase de palabras que expresan impresiones o sentimientos. La definición, importante. Pues aquí tenéis, pues eso, esas impresiones, como puede ser la sorpresa o el dolor, o un sentimiento como puede ser el miedo. Entre signos de exclamación. También son interjecciones los saludos, ¿no? Adiós, ajá, expresar un acuerdo, ¿no? Y la mayoría de las veces forman enunciados no oracionales, exclamativos, independientes. Aunque también pueden ser interrogativos. Bueno, esto no es interesante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que forman enunciados no oracionales. Quiere decir que una oración tiene que tener un verbo y tiene un significado propio, ¿vale? ¿Por qué son no oracionales? Pues porque no tienen un verbo. Sin embargo, es un enunciado, ¿no? Aunque no tenga un verbo. Porque tú comprendes lo que alguien te dice cuando te dice adiós, ¿verdad? Entonces, un enunciado no oracional y son exclamativos independientes y nos dice que también puede ser interrogativo. No sé si os estoy liando un poquito con esto, ¿vale? Tienen un significado, por eso es un enunciado y no es una oración, puesto que no llevan un verbo. Bueno, pues ya está. No os preocupéis porque esto lo esté subiendo el martes, puesto que no hay prisa todavía por preguntar esto y que tampoco es muy complicado. Evidentemente sí que lo voy a preguntar el jueves ya, sí o sí. Lo diré mañana en clase por si hay algún rezagado que todavía no se haya estudiado esto y ya está. Y con ese un bizcocho pues terminamos.